Bueno, estamos aquí en la segunda parte de la trilogía sobre cine. Consiste este encuentro en hablar sobre cómo hacer un video. Tenemos unos invitados o unas invitadas muy especiales en el día de hoy, una representante de primer semestre para preguntar todo lo que se le ocurra acerca de cómo hacer un video y una querida experta en documentales. ¿Sí? Ahora cada una de ellas se va a presentar respectivamente. Samuel, ¿cómo comenzamos este nuevo encuentro de charlas sobre documentales? Yo creo que una de las maneras por las cuales podríamos empezar para hablar sobre la producción de videos es los diferentes caminos que puede tomar una persona al momento en el que se le presenta pues el desafío de grabar un video. Podemos decir entonces que a grandes rasgos hay dos grandes caminos que ya vamos a explorar con una y otra de nuestras especiales invitadas. Uno es el camino de la improvisación, es decir, sale usted cámara en mano y empieza a tomar grabaciones de cosas que le ayuden a reforzar conceptos o que estén encaminadas a, no sé, demostrar situaciones que usted quiere revelar en la idea del video. O está el otro camino que es un camino con mucha más planeación, en el cual uno puede, no sé, hacer un storyboard, hacer un guión, o no necesariamente una producción textual, puede ser también una escena, una conversación que ubique tanto a los que van a grabar como a los que van a actuar en el desarrollo de la escena. Yo quisiera saber entonces cuál de los dos caminos prefiere tomar Maritza para al momento de hacer los videos. Bueno, a la hora de hacer videos es muy importante que primero que todo pues se haga una muy buena una buena estructura del guión, que se sepa pues cómo va a ser el hilo conductor de la narración, qué tipo de cosas ustedes quieren narrar a partir de su producto audiovisual que quieren comunicar, que al inicio uno puede creer que es fácil, pero no lo es. Además hay personas que le pueden gustarle más un género que otro, hay algunos que les gusta más el videoclip, otros el documental, otros las series web. Entonces para cada tipo de material audiovisual hay una forma, un tratamiento diferente dependiendo de lo que cada quien desee realizar. Claro, pero entonces se plantea la duda. ¿Qué es lo que quieres mostrar en el video y cuál puede ser la manera más apropiada para transmitir eso? Digamos, si lo que quieres hacer es una improvisación que sea graciosa y transmitir, no sé, chiste o alegría, un CQC, por ejemplo, que es un cáigale que le caiga, usted se va con cámara en mano entrevistando a muchas personas, haciéndoles preguntas que los pongan en situaciones diversas y como que la autenticidad de las respuestas inesperadas tienen un carácter muy gracioso, muy agradable. O por el otro lado, no sé si quiere usted manifestar terror o drama o suspenso, mejor hacer una preparación de eso, una preparación por escrito en la que intervengan los directores, los actores, los editores y que mediante la planeación logren dar en el clavo de eso que quieren transmitir. Antes de continuar, yo quisiera preguntarles cuál sería el top 10 de las dificultades que se presentan al hacer un documental. Pero antes voy a presentar a Juanita. Hola, mi nombre es Juanita y soy como la representante invitada de primer semestre pues para hacer las preguntas sobre edición y grabación del parcial final de lógica. Pues yo tengo varias preguntas y sobre todo una que es cómo uno al momento, o sea en la preproducción, ¿cómo hace uno para lograr plasmar las ideas? Tengo entendido que toca hacer un guión. ¿Y cómo se debe hacer ese guión para poder plasmar bien las ideas a la hora de grabar? A la hora de realizar el guión es importante, pues primero que el grupo se reúna todos, o sea, es fundamental el trabajo en equipo, que es algo que cuesta trabajo, pero es muy importante. Entonces, que ustedes tengan una sincronía en cuanto a lo que quieren narrar, entonces ahí empezar a hacer una idea principal de lo que ustedes quieren narrar, como qué personajes van a ir ahí, tener en cuenta que
pues los personajes tienen que estar muy bien construidos, que pueden tener personalidades diferentes, tener en cuenta mucho esos aspectos. A la hora de hacer cosas como por ejemplo hacer reír, hacer comedia o hacer cosas más de suspenso, tienen que ver otros referentes del cine que hagan ese tipo de cosas. Entonces mirar películas de Tarantino, David Lynch, etcétera. O sea, guíense mucho del cine para ver qué elementos de ahí pueden ustedes tomar para que puedan realizar una pieza audiovisual que les agrade y con el que se sientan cómodos. Para dar respuesta entonces a las dos preguntas, la primera el top 10, que me parece un poco largo, voy a dar el top 3 de las dificultades que uno tiene para el momento de grabar un video y de hacerlo. La primera es ponerse de acuerdo, para mí, ponerse de acuerdo con las otras personas, porque más allá de que la idea principal proviene de una sola cabeza, el trabajo del videoclip corresponde a muchas manos, a muchas cabezas. Entonces puede que esa idea, que para mí, que soy el director, no sé, en un ejemplo hipotético, es genial, para Juanita puede que no, y diga, hey, a mí no me parece que esto debe ir acá porque tal y tal cosa. El tema es, y la recomendación es, traten de tomárselo de manera poco personal, o sea, tómenselo desde la academia y tómenselo desde esta corrección puede ser positiva para el video y no Juanita me quiere joder, porque ahí es cuando empiezan a haber choques. O sea, cuando empiezas a pensar que tu idea la están atacando porque eres tú y no porque es tu idea, hay riesgo de caer en el caos. Otra gran dificultad es el manejo de los tiempos, porque digamos tú puedes destinar la mañana del sábado para grabar esa escena en la que corre el protagonista por un campo verde en una mañana luminosa. Y puede que el dios de la lluvia mande una tempestad y una tormenta que no te dejen grabar ese sábado que tenías preparado para grabar esa escena, que es clave para el desarrollo del video. Entonces hay que jugar con muchas cosas. También el tiempo incluye la tardanza o la puntualidad de los actores, de los cámara, de los directores. Y para eso es muy importante cuadrar bien los tiempos con un guión o ser bien organizados en cuándo vamos a grabar, con quién y tal, porque puede que se les quede por tardes grabar algo o yo qué sé. Entonces los tiempos es la segunda cosa. Y la tercera yo creo que es el tema de la edición, que de alguna manera corresponde a la primer problemática, que es ponerse de acuerdo, y que en esta se ve manifestada en el hecho de que solo una persona edita. O sea, más allá de que todos de alguna manera pueden saber, solo es uno el que está con el computador cortando, haciendo la corrección de color, cambiando el efecto del sonido, poniendo las transiciones, etc. Y puede entonces que eso, algo que el editor haga, no le gusta al director. Entonces lo mismo, tómenselo desde la academia, o sea, si les quedó mal, pues no hay lío, o sea, corríjanlo, pero no se echen a la pena por eso. Y hay otra que es, tiene que haber mucha comunicación. Porque para evitar esas cosas, por ejemplo, el que hace la edición hizo mal la edición, antes de hacer las cosas debería hablar con el director o con el grupo, bueno, voy acá a hacer estos cortes aquí, sí, porque a veces se hacen unos cortes que realmente están programados dentro de la historia, una escena determinada o la otra, sí. Y digamos que otro de las dificultades que presenta es no cumplir los tiempos de colocar el video, por ejemplo, en las aulas virtuales. Nosotros en eso vamos a ser muy exigentes. Entonces eso me parece que es clave. Y la otra es que la persona que no funciona, pues no funcionó, y decirlo, porque es que si no, todo el grupo se arriesga a eso. Yo que tengo experiencia con los otros profesores, siempre hay muchas dificultades en torno a eso, o se hizo en formatos que no se ven en los dispositivos, o uno de los integrantes no cumplió, o no se hizo lo que se quería hacer. Sí, sino que el afán por no administrar bien los tiempos se hizo toda la carrera. Entonces yo creo que ustedes en eso tienen mucha experiencia con relación a documentales y cosas. Exacto, o sea, todos los elementos que tanto Alfredo como Samuel han dicho
han sido todos los aspectos que Alfredo y Samuel han dicho son muy ciertos. A la hora de grabar es muy importante estar con personas que sean diligentes, que tengan y que tengan disponibilidad para trabajar. No, a veces es muy complicado porque por lo general a veces designan a las personas con las que vas a trabajar y por lo general son personas con las que no te llevas bien, personas que no trabajan, personas que llegan tarde, personas que les importa un carajo todo. Entonces uno tiene que tratar de manejar ese tipo de situaciones y es difícil porque a veces uno quisiera hacer todo en el trabajo audiovisual, pero es difícil. Cada rol que hay detrás de una pieza audiovisual es muy importante, tanto el guión como el script, como la dirección de arte, la dirección de sonido, todos son muy importantes. Entonces no hay que desmeritar primero el trabajo de los demás porque cada trabajo es importante. Segundo, por favor, o sea, ustedes tienen que hablar si una persona del grupo no está trabajando o lo hace con mala disposición. Porque es realmente muy feo cuando una persona no quiere trabajar y de verdad no le importa y dice como, ay no, si es que no estoy trabajando y no lo pienso hacer, porque eso también depende, no solo la armonía en un grupo, sino también académicamente cómo se puede afectar eso. Sí, totalmente de acuerdo y nosotros, digamos, como profesores estamos dispuestos a ayudarlos en eso, Juanita. Bueno, pues yo tengo otra pregunta y sobre edición. ¿Cuáles son los programas que tú recomendarías para editar los videos? Y cómo al momento de editar podemos, no sé, como acortar los tiempos, porque suele pasar que a veces se graban muchas escenas y el tiempo se excede, o sea, no sé si son 3 minutos, se pasa 3 minutos 30 o 4 minutos. ¿Qué es lo que aconsejarías tú para que se pueda acortar el tiempo del video y pues los programas de edición? Bueno, la primera pregunta sobre los programas de edición. Nosotros trabajamos por lo general con Premiere Pro CS6 o con After Effects CS6. Si tienen una versión CC, pues tienen que tratar de que sean compatibles para evitar problemas a la hora de editar, porque el CC es más adelantado que el CS6 y a la hora de realizar ya la parte de postproducción puede borrarse algunos archivos, algunos efectos no lo están en alguno de los programas, en fin. En cuanto a acortar los tiempos, bueno, hay que guiarse del storyboard y del guión para mirar como cuáles escenas nosotros estamos realizando, cuál era nuestro programa de grabación e igualmente pues mirar como o sea, eso es cuestión de saber mirar muy bien qué tipo de perdón. Hay que ver. Le ayudamos. No, espérate. Bueno, no. Hay que mirar qué escenas están sobrando o no le aportan mucho a la narrativa y cortar, o sea, ser muy meticuloso en ese sentido, porque de otra forma pues pueden haber muchos planos que sobran y que no aportan nada a lo que tú quieres comunicar en tu trabajo audiovisual. Y también nosotros estamos viendo que nosotros pues vamos a tratar de ser muy comprensivos en eso, porque ellos hasta ahora están comenzando a trabajar edición y la edición es un arte. Sí. Entonces también hay programas en tablet y en iPhone que pueden ayudar, ¿no? Sí, digamos que Premiere es un programa de edición bien avanzado, como paralelo a Final Cut, que es otro programa que también es muy útil, pero digamos que cada sistema operativo provee de manera integrada programas de edición de video como iMovie, creo que se llama el de Mac, o como Movie Maker, que es el de Microsoft, que son en realidad muy simples de usar y que ustedes pueden aprovechar muy bien, porque en realidad no les vamos a exigir montajes muy complejos, no sé, en los que haya una perfecta armonía de ritmo entre música y escenas y cortes, o tampoco queremos efectos especiales ni transiciones muy complejas. Por lo que iMovie y Movie Maker pueden entonces ser muy útiles y son muy sencillos de usar.
Además, en YouTube ustedes van a poder encontrar un sinfín de tutoriales para lo que quieran, para corrección de color, para hacer manejo de cámara, para encuadre, para postproducción, efectos especiales, no sé, montaje. Hay muchos youtubers y muchos canales de YouTube que de manera muy sencilla y muy didáctica presentan pues ayudas, videos en los cuales se pueden basar al momento no solo de editar, sino antes de grabar. Que algo muy importante, y creo que no se ha hecho énfasis en eso, es que lo ideal y la recomendación sería que antes de ir a grabar tengan completamente claro qué es lo que quieren hacer con el video, si se van a ir por el camino pues de la organización, porque si no puede pasar que después con correcciones o después se dan cuenta que algo no tiene mucho sentido o lo que suceda, les toca cambiar el video y les toca hacer doble trabajo. Entonces tener que volver a ir a la locación a grabar, tener que ocuparse de que todos los personajes tengan la misma ropa, que haya continuidad, etcétera. Se puede solucionar el doble trabajo pensando bien y preparando bien las cosas. Yo creo que lo clave para nosotros es que haya una conexión entre el video como tal y las lecturas que hemos hecho en clase, sí, con la temática en clase. Yo lo estaba diciendo en la reposición, que nosotros trabajamos qué significa pensar en una primera unidad, porque estamos mirando la relación entre el pensamiento y la guerra. Sí. Vimos qué significa pensar con relación a la actualidad, porque estamos mirando la realidad cultural de hoy. Exacto. Y vamos a mirar qué significa pensar a través del futuro por la realidad que ya está presente o que comienza a estar presente. Entonces, la idea de hacer el video es esa, es conectar o generar nuevos cuestionamientos sobre la realidad futura o sobre la realidad que comienza ahora. No sé qué más decir. Porque se plantean temas que son muy aptos para abordarlos desde la ciencia ficción, es decir, la memoria y el olvido en la era digital plantean una serie de desafíos para la sociedad humana de aquí a 20 años que no sabemos cómo van a poder terminar. Es decir, el hecho de que haya unas instituciones que se encargan de hacernos recordar constantemente un tipo de discurso en específico o de hacernos olvidar algunas historias o algunos personajes, puede tener consecuencias políticas, sociales o económicas realmente graves. No solo eso, también digamos que con respecto a este ensayo sobre la memoria, la necesidad de la humanidad de hoy en día de, no sé, permanecer que sus recuerdos permanezcan en una nube digital, cambia por completo la concepción de vida, muerte, de memoria y olvido que se analizaron en los ensayos, por ejemplo, la del siglo XV, que es la de Manrique. La idea entonces es que traten de, mediante la lectura de los textos, encontrar cuáles podrían ser las temáticas que les dan pie para apoyarse y construir un video de ciencia ficción coherente y claro. Yo quiero decir otra cosa, y es que podríamos hablar un poquito de cómo hacer la transición de una historia escrita o contada a imagen, porque es clave tener en cuenta que lo que se va a hacer es una imagen en movimiento, que dura 3 minutos y medio. ¿O cómo lo enfocan ustedes eso de cómo pensar las cosas a través de imágenes? ¿O cómo generar a través de una imagen un cuestionamiento acerca de un tema, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una imagen estática que hicieron los artistas cuando hacen la imagen de la Estatua de la Libertad con burka. Ahí hay un cuestionamiento de tipo político o de tipo religioso, pero digamos eso es en una imagen estática. Yo quisiera ver cómo ustedes hacen esa transición. Bueno, yo lo relacionaría también mucho con el suceso que está ocurriendo de las industrias culturales, cómo se están transformando en el sentido de que ya pasamos de los contenidos de la televisión, ya se transporta más a nuestros móviles, a nuestros smartphones, a través de plataformas como Netflix, como Snapchat, esas herramientas que al inicio pueda que sí, la tecnología puede ayudar, puede satanizarse, puede ser mala, pero también depende del uso que nosotros les damos. Y esa forma de ver esas industrias culturales, por ejemplo, en series como Black Mirror, Stranger Things, que han sido fenómenos a nivel
mundial muy importantes en cuanto a las series y la forma como hoy en día se ve la televisión, pueden ser grandes referentes de cómo nosotros podemos comunicar y podemos crear nuevas historias para llegar a públicos jóvenes que puedan que no estén muy enganchados con el tema de la televisión, de la comunicación, pero que pueden interesarse y finalmente pues puedan entender más de ciertos problemas o de ciertos temas que tal vez puedan que nos suenen como muy profundos, pero realmente basándonos en antiguos autores o de personas que han hablado del tema, pueden ser muy interesantes y muy, muy buenos para contar. Ya le paso el micrófono. Yo creo que ahí el tema es, yo escribo cosas que no puedo mostrar tal y como las escribí. Entonces ahí entra el desafío de hacer que eso que está escrito tenga sentido siendo imágenes en movimiento con sonido. ¿A qué me refiero? Uno en un guión puede escribir: y entonces Samuel se sentía profundamente triste y mientras caminaba pensaba en las desgracias de su existencia, así como que Daniel se pase por enfrente del video sin dársele nada. Pero en el audiovisual tienes que mostrar que eso pasa. O sea, en el audiovisual Samuel no tiene un letrero en la frente que dice triste. Tienes que entender que él está triste por su manera de caminar, por su expresión en la cara, por cómo reacciona cuando alguien lo saluda, no sé. Es muy distinto entonces ver la palabra tristeza en el papel y comprender claramente que el tipo está triste por una situación específica, a ver la tristeza del tipo expresada en cosas, expresada en hechos que de alguna manera también son más complicadas de entender en la medida que no son completamente explícitas. Entonces ese es el reto. O sea, ustedes dicen que una imagen vale más de 1000 palabras, pero esa imagen debe estar lo suficientemente bien construida para que tenga un significado de 1000 palabras y no sea simplemente algo desligado de la historia y que no pues agregue no sé, sentido o coherencia a lo que uno quiere expresar. Sí, uno, por ejemplo, tiene un personaje. Dice en el guión, el personaje es una mujer joven de 20 años con ojos azules, de clase media, que usa vestido. Sí. Eso sería escrito. En imagen sería presentar a la mujer. Exacto. Una toma de la mujer en primer plano. Una cosa antes de darle, porque yo tengo una pregunta para Juanita, es ¿qué dificultades han tenido en primer semestre con eso? Quiero otra pregunta para ustedes dos. ¿Cómo logro, digamos, manejar la cámara? O sea, ¿qué debo o qué nociones básicas debo tener para manejar una cámara? O no, o pongo la cámara ahí como la tenemos aquí en un trípode y vamos hablando nosotros. Eso depende de lo que usted quiera transmitir con ese movimiento de cámara, porque la cámara también comunica. Recuerdo a Birdman, por ejemplo, una película que tiene un manejo de cámara impecable, y recuerdo ese plano secuencia que se encarga de mostrar muy bien el ambiente en el cual está sucediendo la discusión o en cual está siendo llevada a cabo la reflexión del protagonista, y ese movimiento de cámara de alguna manera también es dinámico y le permite a uno, no sé, estar ahí como si diera la sensación de que usted viaja por esa película. Si eso es lo que usted quiere mostrar, entonces claro, le toca cámara en mano, y lo ideal es que el que grabe sea alguien que tenga buen pulso, que sea fuerte, de brazos fuertes, que pueda tener la cámara y andar con ella, hacer los enfoques bien, hacer el zoom adecuado. Porque si queda temblorosa y tal, pues puede que eso genere ruido y no permita la comprensión del video. Si por el contrario lo que usted quiere hacer es, no sé, grabar algún fenómeno natural que requiera un largo periodo de tiempo, pues entonces usted usa un trípode para apoyarse y no tener pues que estar ahí esforzándose, temblando. Entonces digamos, un paneo... ya la cagaste, un movimiento de cámara, no sé, que muestre una panorámica y tal, es mejor hacerlo con un trípode y no hacerlo con la mano porque seguramente te va a quedar mal. Entonces hay que pensar qué es lo que yo quiero mostrar, va a ser la escena que quiero grabar y cuál va a ser la mejor manera de grabarla. También tener en cuenta lo que dice Samuel, o sea, cada plano que ustedes vayan a utilizar comunica algo, expresiones, movimientos, el lugar en donde la persona convive,
por ejemplo, no es lo mismo que yo ponga en contrapicado, o sea, la cámara hacia abajo a Samuel, que si la pongo en picado. Si yo pongo en contrapicado la cámara hacia Samuel, yo lo voy a hacer más pequeño. En cambio, si yo lo hago en picado, Samuel se va a ver más grande. Una cosa, cuando vayan a hacer entrevistas, jamás vayan a grabar a su entrevistado ni en picado ni en contrapicado, porque eso puede dar una connotación errónea y pues digamos no sería visualmente muy apropiado. Entonces tengan en cuenta como ese tipo de connotaciones, también que pues lo que acabo de decir Samuel, que es una persona que tenga buen pulso, que hay personas que tienen la habilidad de hacerlo, que es pensar todo mediante imágenes y no tanto mediante el texto. Hay personas que audiovisualmente tienen muy claro lo que van a hacer y lo hacen perfecto, entonces es cuestión de que ustedes también ensayen y vean cómo si ustedes tienen esa habilidad y aprovecharla al máximo en cualquiera de los campos en los que ustedes se quieren desenvolver en lo audiovisual, ya sea cortometraje, largometraje, documental, videoclip, etcétera. Bueno, pues en cuanto a la pregunta que me hizo Zap, sobre los retos que hemos tenido, sobre todo a la hora de grabar, pues son cosas que ya han mencionado acá, como los tiempos, sobre todo la cámara, sobre, no sé, de pronto que a veces se olvida cargarla, entonces a mitad de rodaje se descarga. También como tener mucho cuidado, como pues nosotros con mi grupo, tener mucho cuidado con eso. También una cosa importante que Samuel mencionaba en clase era como repartirnos papeles, como quién iba a ser de productor, quién iba a ser el director, quién iba a ser la parte como de edición y todo eso. También buscar como los momentos apropiados para reunirse todos y todo eso, pero pues igual siempre hay retos muy grandes, como por ejemplo, no sé, los que digamos logramos tener amigos que estudian actuación que llegan tarde o que no se aprenden el libreto o que a veces, no sé, alguna escena se vuelve una broma, entonces eso también quita mucho tiempo. Y ya a la hora de ver todos los videos, como lo que te decía, a veces uno suele pasarse mucho del tiempo, entonces es un reto como cortar todo para que lleguen a los 3 minutos exactos o que no se pase del límite, porque pues eso es algo complicado. También ha sido muy complicado como el manejo de las escenas, como digamos, cómo se plasma la idea de que una persona que está triste dar a entender al espectador que está triste, cómo hacer que si está feliz se muestre feliz, si está preocupado, cómo va a hacer eso, la ropa, de que no sé, eso lo hemos visto mucho como en teoría de la imagen, como de que si en la primera escena salió con esa chaqueta y en la última escena pues ya han pasado días, no puede salir con la misma ropa del primer día. Entonces, o digamos cosas muy leves, digamos en nuestro cortometraje hay como objetos que son para identificar el contexto, entonces digamos hay unas cosas que tienen en el cuello, entonces no sé, grabamos 3 escenas y nos damos cuenta que esas 3 escenas las grabamos sin esa cosa en el cuello, entonces toca otra vez volver a grabar todo. Por eso, pues es todo un proceso, aparte la puntualidad, que a veces se olvidan unas cosas, que se olvidó comprar otras y todo eso. Bueno, vamos a ir concluyendo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Cuánto? Bueno, eso lo editamos, ¿no? Bueno, vamos a concluir con lo siguiente, que es, estamos haciendo un experimento, es decir, digamos que en primer semestre nos estamos adelantando a lo que ustedes ven en cuarto, quinto semestre, pero me parece que es bueno en la medida en que lo académico, puramente académico, el documento escrito, no queda solamente en el documento, sino que se va llevando a otros lenguajes y que para ustedes también es muy importante y vital ya meterse, incursionar. Uno solo, ¿cómo es que se manejan todas esas cosas? O sea, la última pregunta es, ¿cómo es esa experiencia con relación a los otros medios de comunicación? Bien, el campo audiovisual es muy entretenido, pero también es bastante difícil por todos los factores que ya hemos mencionado. Por lo tanto, es muy chévere que desde el primer semestre se esté empezando a tener una introducción al lenguaje audiovisual, porque cuando nosotros llegamos al quinto semestre, llegamos realmente
en términos de audiovisual sin saber mucho, o pues habíamos visto muchas cosas, pero no con la profundidad que pues se debía. Entonces es bastante bueno que ustedes sepan desde el primer semestre cómo manejar lo audiovisual, porque no solamente les va a servir para hacer documentales, para hacer cortometraje, largometraje, sino también para hacer otro tipo de contenidos de pronto enfocados hacia lo digital, que hoy en día es algo realmente muy importante en nuestro rol como comunicadores sociales y periodistas. ¿Algo más? Lo que pienso cuando hablan del lenguaje audiovisual es que es un arte, es un lenguaje artístico, y en esa medida uno puede ahí expresar dimensiones tanto personales como sociales, realmente profundas, con mucha gracia, con mucha belleza, con mucho buen gusto. Sonido 1, 2, sonido 1, 2, 1, 2, 3. Bueno, también desaparezca. O sea, de la escena. Sí, no. Por lo que quiera, quedarse. Bueno, quédese entonces, porque ya ve que no se va. Decíamos que hay que cuidarse mucho en la pulcritud del videoclip y de tratar de apuntarle a dimensiones artísticas bien profundas, porque no hay muchos trabajos como este, ¿no? O sea, el hecho de usted ponerse a hacer un video no solamente involucra lo académico, sino también lo personal, y el compartir con los compañeros y el realizar sus ideas es algo muy, muy hermoso. Vamos entonces a concluir de esta manera este episodio. Yo quiero decir una última cosa. Yo no sé si Juanita quiere decir algo, pero yo creo que lo importante es divertirse. Sí, exacto. Hácenla bien. Sí, que se goce en el trabajo. Creo que también es una forma de uno experimentar con otras cosas para uno ver cómo comunica desde diferentes puntos de vista. Le damos la palabra a Juanita y terminamos. No, pues igual muchas gracias por este espacio, de poder aclarar muchas dudas y poder aclarárselas a ustedes. Y pues nada, eso. Y pues sí, como dicen, es más que tomárselo a pecho y discutir con los otros compañeros, es como disfrutarlo y pues sacarle el lado bueno pues al parcial, porque de todas formas es algo que antes nos está ayudando a como esclarecer muchas cosas que veremos más adelante en la carrera. Entonces pues Lo decimos porque se ha presentado mucha angustia en los semestres, ¿no? Por el parcial hay mucha tensión. Es decir, lo que queremos decir es que aquí comprendemos todo lo que está sucediendo para que ustedes queden un poco más tranquilos. Bueno, aquí vamos a finalizar este nuevo encuentro. Muchas gracias a las invitadas. Ven ustedes que aquí desapareció Marixa, que nos ayudó mucho, pero así son los fantasmas de la televisión, ¿sí? De los encuentros cercanos del tercer tipo. Nos van a encontrar en las redes sociales de YouTube o en las aulas virtuales. Ahí estamos. Ahí estamos. Entren a las aulas virtuales, hagan comentarios sobre este video y ahí podemos resolver preguntas o cosas que ustedes tengan ahí. Y muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.